noches, bienvenidos a Vía Pública. Al ministro de Salud le llueve sobre mojado. Hace una semana enfrentó la primera interpelación del gobierno de Sebastián Piñera. El motivo, a solo 12 días de haber asumido, publicó un nuevo protocolo de objeción de conciencia para la ley que despenaliza el aborto en 3 causales y que permitía a instituciones de salud privada que tienen convenio con el Estado ser objetores de conciencia. Con esto, según la oposición, echaba por tierra el protocolo que había presentado el gobierno de Michelle Bachelet. Y ayer, la Contraloría le dio un nuevo tirón de orejas, declaró que el cuestionado protocolo no se ajusta a derecho. Se viene una posible acusación constitucional y se levantan voces que piden la renuncia del ministro. ¿Qué va a pasar ahora? De eso vamos a conversar hoy en este Vía Pública. Pero mientras quiero que revisemos la pregunta en la que usted puede participar durante esta noche en nuestro fanpage de 24 horas. La pregunta es, ¿los recintos privados que son objetores de conciencia deberían contar con médicos no objetores, renunciar a los convenios estatales, poder decidir libremente si atienden o no lo hacen? Durante todo el programa usted puede dar su opinión. Y ahora comenzamos con los titulares. Casi 900 partes ya se han cursado en los primeros días de restricción a catalíticos. A partir de junio las infracciones serán vía fotos tomadas por la UOCT o el sistema de TAC. La conferencia episcopal dijo que los obispos chilenos que viajan a Roma esperan con humildad y esperanza el encuentro con el Papa Francisco. Histórica reunión entre el presidente Donald Trump y el líder coreano Kim Jong-un será el próximo 12 de junio en Singapur. Y a la vuelta de comerciales estaremos con nuestro panel de expertos en Vía Pública. ¿Qué sucede con las clínicas privadas que ya se habían acogido a la objeción de conciencia institucional? Con el dictamen de la Contraloría quedarían obligadas a practicar abortos si mantienen convenios mediante los cuales reciben recursos fiscales. Sin embargo, algunas evalúan llegar hasta tribunales. Advertimos que quizás se estaban tomando atribuciones que no. Cada equipo de salud sabe lo que tiene que hacer. El protocolo no se ajusta a derecho. Fue la frase que frenó de golpe el cambio que este gobierno realizó al protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto bajo las 3 causales. En la práctica esto significa que los centros médicos que tienen convenio con el Estado por prestaciones gineco-obstetras no podrán declararse objetoras de conciencia institucional y están obligadas a atender a sus pacientes que requieran una interrupción del embarazo. La figura de este tipo de convenio hace que estas instituciones funcionen como si fueran instituciones públicas, es decir, como que si fueran hospitales públicos. Y en esos casos ellos cumplen y se extiende la función pública, por lo cual no podrían ser objetores institucionales. Este es el caso del centro áncora de la clínica de la Universidad Católica y el Hospital Parroquial de San Bernardo. Ambos están adscritos a un convenio con el Estado por el cual reciben recursos fiscales. Por ello ahora están obligados a atender abortos bajo las 3 causales, aunque previamente se acogieron a la objeción de conciencia institucional. Nosotros consideramos que somos objetores de conciencia el día de hoy. El Ministerio de Salud va a emitir un nuevo reglamento y nosotros vamos a tener que revisarlo en su momento y ver y ajustarnos a él para mantener nuestra calidad de objetores de conciencia. Distinto es el caso de las clínicas privadas que se manifestaron objetoras de conciencia que no tienen convenio con el Estado en ginecología y obstetricia. Ellas podrán continuar ejerciendo su derecho a no realizar abortos. Mientras no tengamos una resolución que diga lo contrario, nosotros seguimos con nuestra objeción de conciencia vigente. En todo caso, centros como la Universidad Católica y el Hospital Parroquial de San Bernardo evalúan recurrir a la justicia para mantener a firme la objeción de conciencia institucional. Estamos con problemas, porque aquí se ha desordenado de alguna manera lo que se va a hacer. Por una parte hay un grupo de clínicas que ya se habían declarado objetores de conciencia y se veían tranquilas. Hoy día el Contralor dice que no, que esto no puede ser así. Vamos a conversar con
con nuestros invitados de hoy día. Los quiero presentar. Primero, don Juan Enrique Leiva, ginecólogo y presidente del Consejo Regional del Colegio Médico del Maule. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática. Buenas noches. Jorge Alessandri, diputado UDI. Buenas noches. Seamos transparentes. Primero que cada uno diga cuál era su visión frente a este protocolo que hoy se rechazó. ¿Estaban a favor o en contra? Brevemente, para que la gente en la casa sepa más o menos desde qué parada va a opinar cada uno de ustedes. Juan Enrique. Yo soy objetor de conciencia. No estoy a favor de la ley de aborto. Por principio, por convicción, por lo que significa para mí la vida de que inicia. Objetor de conciencia, de entrada, de principio. Maite Orsini. Yo lo dije en la interpelación del ministro, este protocolo es ilegal. Encuentro complejo que digan acá que están en contra de la ley está aprobada democráticamente en el Congreso, nadie está discutiendo si la ley entra o no entra en vigencia, así que yo estoy a favor de lo que ha dicho la Contraloría en cuanto a la ilegalidad de este protocolo. Jorge Alessandri, diputado de UDI. Yo creo que a pesar de que sea una ley, todos tienen derecho a estar en contra de lo que señala una ley, eso nunca ha estado prohibido. Y estoy a favor del protocolo que había emitido el ministro, pero por supuesto que respetamos el dictamen de la Contraloría y tendrá que el Ministerio rápidamente, ojalá la semana que viene, corregirlo, convertirlo en reglamento para hacerlo legal. Antes de empezar me distrajo con lo que acaba de decir, porque hay un tema, aquí nadie ha puesto fechas. El Contralor dijo esto no sirve, no es legal, pero no puso fecha. Pero y sí el ministro dijo, vamos a hacer los arreglos, vamos a trabajar en un reglamento, pero yo no he escuchado una fecha concreta. A mí me pareció escuchar en la radio al ministro hablando de la próxima semana. ¿En una semana? ¿Un nuevo reglamento? ¿Alguien más escuchó fecha? Yo no había escuchado fecha. No, yo tampoco. ¿Nadie? Ese es un tema relevante porque por mientras parecemos estar en tierras confusas, porque lo acabamos de ver en la nota, las clínicas privadas que se acogieron originalmente a objeción de conciencia dijeron que muchas de ellas dicen yo no voy a responder a esta ley. ¿Se puede hacer eso? ¿Pueden ir contra la ley durante este tiempo en que estamos en tierra de nadie? Hay que pensar que la ley, partió en septiembre del año pasado. Recién en diciembre el gobierno anterior sacó el primer reglamento y este gobierno en marzo vino a sacar el segundo reglamento. De tal manera que durante un periodo largo hemos estado funcionando los hospitales. Yo trabajo en el Hospital Regional de Talca, soy jefe de servicio de la maternidad del Hospital Regional de Talca, donde no podemos ser objetores de conciencia como institución. Y por lo tanto, siendo yo objetor, siendo yo jefe de servicio, me toca implementar la ley como es, tal cual, apegada a la pata de la letra. Pero porque usted es un hospital público. Sí, correcto. Pero ¿qué vamos a hacer con las clínicas privadas que dijeron concretamente que eran objetoras de conciencia? Para ser clara, las leyes no pueden pasarlas a llevar ninguna persona. Nadie puede pasar a llevar una ley. Ahora, lo que podrían decir es que no van a respetar lo que ha dicho la Contraloría en cuanto a declarar ilegal el protocolo, por tanto van a seguir aplicando el protocolo que está vigente. En cuanto a eso, nosotros hicimos un emplazamiento a aquellas instituciones privadas que mantengan convenios vigentes con el Estado, de acuerdo al decreto con fuerza de ley número 36, a que depongan su objeción de conciencia porque su objeción de conciencia es ilegal. Al ser ilegal este protocolo, su objeción también es... Pero lo que se entiende entonces es que las objetoras de conciencia que reciben dineros del Estado deben seguir realizando aborto en estas tres causales. Por supuesto. Eso dice la ley y así debe Distinto cumplirse. es el caso de las clínicas privadas que no reciben fondos públicos. O sea, estamos todos de acuerdo que si reciben fondos públicos hoy día deben dar respuesta en los casos de aborto en las tres causales. Eso es lo que señala el Contralor. Estamos todos de acuerdo. De acuerdo a la interpretación del Contralor, sí. Ahora, ha pasado claramente que, por ejemplo, en el hospital de San Bernardo se ha dicho concretamente que ahí no se van a realizar abortos. Ahora, respecto a tu pregunta inicial, ¿qué pasa en este tiempo intermedio? El hecho que la Contraloría se haya pronunciado no vota el protocolo anterior. La Contraloría no tiene ese poder de eliminar un protocolo. Lo que sí le pide a la Contraloría al Ministerio es que haga otro donde cumpla la ley. Entonces, por eso es importante que lo haga rápido. Pero sí dice concretamente que es ilegal tener objeción de conciencia si reciben dineros del Estado. Por lo tanto, en casos como el hospital, más fuerte que eso, perdón, dice se asimila a una institución pública. Absolutamente. Por el solo hecho.
Y eso podría correr no solo para los hospitales o clínicas, puede correr el día de mañana para una universidad, por ejemplo, que cumple un fin público y recibe dinero público también. No, pero estamos hablando, en este caso cumpliría las funciones, entiendo yo. Hay una norma, el artículo 2 del decreto con fuerza de ley número 36 de 1980, establece que cuando regula los convenios del Estado, de los hospitales, no de las universidades, es claro, es específico, establece que aquella... De la salud, dice. De la salud. Hay hospitales universitarios, o sea, que tienen la Universidad Católica, por ejemplo. Pero no, pero yo creo que regula convenios. ¿Qué les parece? Como instituto de salud, pero no tiene nada que ver la universidad. Diputada, yo creo que aquí deberíamos mantener la línea sobre la base de que estamos hablando en los términos de la salud. Y efectivamente, en la medida que reciben dineros públicos, estarían cumpliendo las funciones como si fueran entidades públicas. ¿Estamos de acuerdo con eso? En una ley, en un decreto con fuerza de ley, señala que justamente aquellas instituciones privadas que tengan convenios vigentes con el Estado de acuerdo a este decreto con fuerza de ley número 36 se entenderán para todos los efectos legales como hospitales públicos porque cumplen un rol público. Ahora, hospitales como el de San Bernardo, que han dicho concretamente que no van a practicar el aborto, ¿cómo van a solucionar el conflicto hoy día? ¿Tienen que estar, corren riesgo de cárcel, por ejemplo, si hoy día un hospital público no puede no implementar la ley? Vuelvo a insistir, yo soy objetor de conciencia, soy jefe de servicio y tengo que implementar la ley. Y si usted estuviera en una clínica privada que recibe fondos del Estado, ¿qué haría? Es lo mismo, la situación es similar. Importante destacar que la Contraloría ha hablado sobre la objeción de conciencia institucional. Absolutamente. Pero todavía queda la personal del médico de su equipo. Entonces, más allá que tu institución, tu paraguas, no pueda expresarse, el médico al final, esto no es un régimen totalitario como el de Corea del Norte, que alguien te vaya a obligar a practicar un aborto si tú no quieres. Le concedo el punto. Y en esa el Contralor no se pronuncia, en la personal. Eso. Por supuesto que no se está establecido en la ley. Entonces, las instituciones, diputada, las instituciones que institucionalmente no pueden negarse, deben siempre asegurarse que haya un grupo, un equipo médico en estos días, mientras solucionamos este conflicto, que sí esté disponible para realizar eso es relativo. un aborto en estas tres causales para que seamos concretos. Sí, justamente ese es el problema del protocolo. El protocolo no regula las consecuencias que crea el mismo protocolo. ¿Qué pasa? Establece que, bueno, sabemos que los hospitales públicos no pueden ser objetores institucionales, pero podrían hacerlo cada uno de los médicos que son parte, ni siquiera los médicos, se extiende a todo el personal de salud. Así es. Todos podrían declararse, entonces, podrían convertir en los hechos una institución pública en una objetora institucional. Y eso no lo regula el protocolo. Ese problema sanitario no lo regula el protocolo. Pero va a haber supuestamente un futuro reglamento. Y ese reglamento se haga cargo de eso y que nosotros presentamos también un proyecto de resolución que le solicita al presidente de la República un sistema de contratación preferente para médicos no objetores de conciencia en instituciones públicas o privadas que reciban fondos públicos. No quiere decir, nosotros entendemos que hoy día hay falta de especialistas en Chile, no quiere decir que no se puedan contratar, que se puedan contratar, pero si tengo dos médicos igual de calificados, contratemos preferentemente a aquel médico que puede prestar todas las prestaciones de salud y no aquel que puede prestar solamente algunas. ¿Cree usted, Juan Enrique, que debe asegurarse ese equipo que sí está disponible para realizar abortos en tres causales cuando la mayoría de los otros médicos no están disponibles, son objetores de conciencia? Lo que pasa es lo siguiente, que en la causal 1, cuando hay una situación de urgencia y emergencia donde la vida de la mujer realmente está en riesgo, no hay equipo médico que se niegue y ahí no corre causal ninguna y de tal manera que uno actúa por salvar la vida de la mujer. Es importante lo que dice porque entiendo que hasta ahora no ha habido problema en el fondo ante ese conflicto. Si el tema que tanto en la causal 1, 2 y 3, nada es urgente. Todo puede ser... ¿Cómo no va a ser urgente? No, nada es urgente en lo inmediato. Me refiero a que no tenga que ser una cosa de resolución. No es un peligro para la salud. No es una resolución inmediata de minutos. Es un tema que se puede derivar y se puede programar. Por ejemplo, en el Hospital Regional de Talca, más o menos la objeción de conciencia anda alrededor del 90-85% de los médicos son objetores de conciencia. Yo como jefe de servicio tengo que armar el mapa de lunes a domingo de lo que me va a significar poder tener médicos de turno donde haya gente que sea objetora y no objetora.
Si yo tengo una paciente, y de hecho hemos tenido casos de una niñita que hizo opción 3 de abuso sexual y solicitó la interrupción por esa vía, la paciente fue ingresada desde la urgencia, derivada a policlínico con el médico encargado para hacer evaluación y recibirle, inscribirle, hacer todo el protocolo que corresponde. Y posteriormente, bueno, terminó en una interrupción, pero afortunadamente... Pero, desde el punto de vista era un aborto. ¿Qué pasa en lugares incompleto, donde no existen facilidades para derivar? El Servicio de Salud tiene la obligación de tener una red. Si hay hospitales que no tienen especialistas y hay una causal 1, 2 o 3, tienen la obligación de tener un hospital donde derivar. Nosotros estamos regionalizados con el Sotero del Río. Suponiendo la posición que dice la diputada, que todo el hospital de Talca haya sido objetor de conciencia y llega una paciente solicitando cualquiera de las 3 causales, mi obligación como jefe de servicio es derivar a mi hospital de madre, que vendría a ser el Sotero del Río. Hace pocos días el problema que hubo en Quilpué, donde una niñita se demoraron mucho en atenderla, es decir, los calzones. Ya es difícil para muchas mujeres tomar esa decisión, si hay que moverlas del lugar es complejo, atrasar en varios días esta resolución. ¿No le parece que tal vez es mejor garantizar tener un equipo preparado en los distintos lugares, sobre todo en las zonas alejadas? Son dos temas distintos. Yo creo que en el hospital público, yo creo que se podría evaluar esa posibilidad, porque el Estado tiene que garantizar y garante de la ley. Pero otra cosa es el hospital parroquial de San Bernardo, por ejemplo. Usted va a obligar a un hospital parroquial a contratar médicos. Primero sería discriminatorio al momento de contratar, porque tendrían que preguntarle sus creencias religiosas. Y segundo, a un hospital parroquial lo vamos a obligar a tener médicos especiales para estos casos. Es que lo que sucede, lo que sucede es que si recibe dineros públicos por cumplir esa función, no debiera permitir el libre acceso a ese servicio a los usuarios. Yo pienso que no, y además presta muchos servicios en otras especialidades. Quizás le podríamos decir a ese hospital, cierre su unidad gineco-obstétrica. Pero parece eso ya estar zanjado, diputada. ¿Qué cosa? Respecto de que en el fondo es obligación recibirlo, eso ya se zanjó, eso ya está establecido. Es obligación recibirlo, pero si no tiene médicos que realicen el procedimiento, la obligación es derivarlo. Entonces, tiene que existir una red. Y vuelvo a insistir, la gran mayoría de las solicitudes de interrupción de embarazo por esta ley no son de extrema urgencia, da tiempo. Hay espacio como para poder buscar la derivación. Les recuerdo, en la causal 2 se requiere una ecografía hecha por un obstetra, una segunda ecografía hecha por un especialista para confirmar y definir claramente el diagnóstico. De tal manera, hay tiempo. Y en otras patologías médicas de la mujer, en la causal 1, también hay tiempo. Diputada, no le gustó esa opinión. No, la verdad es que yo creo que estoy muy de acuerdo con la red de derivación. Sí. De hecho, otro problema del protocolo es que justamente no establecía qué pasa en las instituciones privadas cuando llega una mujer a solicitar esta prestación de salud y dicen, no, nosotros somos una institución que se ha declarado objetora. No existe. No se establece una red de derivación en esos casos. Solamente lo hace para los hospitales públicos. Y creo que entonces tiene que haber una red y por otro lado, además, tiene que garantizar el Estado en cada uno de los servicios públicos un equipo médico que pueda garantizar el acceso a las mujeres a este derecho que después de años de movilizaciones hemos ganado para las mujeres. ¿Y usted, diputada, cree que deben seguir recibiendo dinero las entidades privadas que se han declarado objetoras de conciencia o que simplemente no pueden ahora declararse? No pueden declararse objetoras de conciencia. ¿Tendrían que dejar de recibir dinero? Para declararse objetoras de conciencia tendrían que terminar sus convenios con el Estado y el Estado tendría que buscar otras clínicas con las que hacer convenios. ¿Y esos convenios deberían terminarse de manera completa o solo en el área ginecológica? No, solamente en el área gineco-obstétrica. ¿Y nadie ha pensado que tal vez esos dineros se deberían establecer, por ejemplo, para solidificar las áreas ginecológicas pensadas desde el punto de vista de la nueva normativa vigente? La nueva normativa tiene harta exigencia y el Estado nos ha dado el ancho en el sentido de implementar en todos los hospitales las unidades de ginecología obstetricia con ecografía, con acompañamiento y con todas las necesidades para poder responder bien a esta ley. Vuelvo a insistir, esta ley partió en septiembre. Llevamos
ya 8 meses en funcionamiento y todavía no tenemos definido el protocolo, el programa y el reglamento con claridad. O sea, ya hay discrepancia con respecto en el primero y el segundo protocolo. Y por lo tanto, hay espacio para poder desarrollar dentro de todo este tiempo y el Estado tiene la obligación de implementar la ley como corresponde. Equipos de ultrasonografía como corresponde, acompañamiento, psicólogo, psiquiatra y asistente social en todos los servicios madres para poder trabajar fuertemente con la mujer. Y esto es algo que no existe. Hoy día se recién... ¿A usted le gustaría cambiar la ley? No. Sí. No, y creo ¿No? Perdón, no quiere cambios mucho más profundos porque estamos diciendo, el diputado acaba de decir que en una semana van a cambiar este reglamento. Es que hay un error jurídico. El reglamento del aborto está bien, está vigente y nadie lo ha cuestionado, el que regula todas esas cosas. Acá lo que se cuestionó es el protocolo de la objeción de conciencia. Es solo eso. El reglamento que señala la ley que regula todas las otras materias que no son la objeción de conciencia está perfecto, está vigente y nadie lo ha cuestionado. Pero parte del reglamento tiene que ver... objeción de conciencia. Pero parte del reglamento tiene que ver el tema de la objeción de conciencia institucional. Es una parte del reglamento. Y se hizo un protocolo, y eso fue lo que fue ilegal en ambos protocolos. Por eso, diputada, Paulina, es importante destacar... Es un tema que claramente nos toca profundamente, por eso el acaloramiento, yo creo la discusión es un tema más en el Día de la Madre, imagínate. Y hoy día es el Día de la Madre, efectivamente, diputado. Dígame. Una cosa importante destacar, la Contraloría ha dicho que los dos protocolos, tanto el de enero como el de marzo, son ilegales y están mal, y ha dicho que tenemos que hacer un reglamento. En vez de un protocolo, algo más alto que un reglamento. ¿Cuál es la diferencia? Que el reglamento tiene que aprobarlo la Contraloría. Entonces, lo que han dicho algunos diputados del Frente Amplio y que van a acusar constitucionalmente al ministro por este tema en particular, quizás, si esta es la razón, debieran ampliarlo también a la ministra del gobierno anterior, porque hicieron el mismo error los dos. Ya, entramos en el área política. Vamos afinando lo que usted dijo. El Contralor dijo que el último protocolo claramente iba contra derecho, digamos, se considera ilegal. Y debió haber sido reglamento. Y que en el anterior también, igual que en este, se hacían alcances que en el fondo superaban lo que debería considerar un protocolo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Exacto. Y que... Si estamos hablando entonces de que hay que hacer un nuevo reglamento, debería ir con la venia del presidente de la República. Entonces, ahí es donde uno duda de que en una semana no solo la vamos a tener un reglamento, de la Contraloría. Vamos a tener un reglamento con la venia del presidente de la Contraloría. Esto suena, por eso yo no quiero ser ingenua, suena más que una semana, como usted dice, que parece que iba a ser. No, el ministro a su parte se compromete a una semana a mandarlo a la Contraloría. Después la Contraloría tendrá que revisar y eso es más lento. Hablemos del error político, entonces. Por supuesto. Un error garrafal haberse adelantado al minuto que había que presentar este nuevo protocolo. O sea, llevan 12 días desde asumir el gobierno y ya se presentó este nuevo protocolo que hoy día nos tiene conversando. Por supuesto que se pudo haber hecho mejor, pero pienso que lo importante y para lo que todos estamos en el servicio público es para que estas atenciones sean bien dadas, se puedan otorgar, se cumpla la ley, y creo que la acusación constitucional va a ser un espectáculo en el Congreso, pero no va a solucionar el tema de fondo, que es que se cumpla la ley y que el Hospital Parroquial de San Bernardo pueda decir yo no quiero hacer este tipo de intervenciones, pero la acusación constitucional no mejora el problema. ¿No se quiso borrar con el codo el protocolo y el espíritu de la ley anterior? Lo que se quiso borrar justamente es la ley. Ese es el problema, no la ley. Si el protocolo se puede borrar, el ministro puede dictar los protocolos que estime necesarios y derogar los que estime convenientes también. El problema es que acá lo que se buscaba era torcer el espíritu de una ley aprobada democráticamente en el Congreso Nacional de Chile. Sobre la base de que las mayorías habrían decidido contar con una ley como esta, ¿cómo logramos conciliar que se respete ese interés que no es llamar al aborto, sino que es despenalizar en estas 3 causales a quienes toman esa decisión? Uno puede libremente tomarla o no tomarla. ¿Cómo conciliar que una persona que vive en un lugar aislado hoy día puede recibir el servicio? ¿Y cómo conciliar, por ejemplo, una mujer que está en una ISAPRE con un plan cerrado hoy día, con estas instituciones que quieren mantenerse, porque todavía no sabemos qué va a pasar con el nuevo reglamento, acogerse a este sistema de objeción de conciencia, no puedan hacerlo? ¿Cómo vamos a ayudar a que esto mejore? Dos cosas. La ISAPRE, para responder lo último que preguntó, la ISAPRE tienen dentro de su plan cerrado los hospitales. Por lo tanto,
las pacientes ISAPRE que recurran a este sistema no van a tener problemas en general. Pero yo creo que para que esto se cumpla, la ley tiene que ser bien implementada. Vuelvo a insistir, a mí esta ley no me gusta. No me gusta su origen, no me gusta cómo se desarrolló. Pero la ley ya está. Por eso, no me gusta. Yo la respeto y la estoy aplicando y la estoy desarrollando en mi servicio ¿Cómo completa. mejoraría el reglamento? Vamos a lo positivo. Teniendo todas las herramientas que la ley dice que me va a dar. A ver. Acompañamiento. Ya. No existe en los hospitales hoy día el acompañamiento. Eso no se regula en el protocolo. Ya, pero que se establezca en el reglamento. Me preguntó sobre el tema de la ley. Segundo, No, si la ley no la implementación completa de los centros de ginecología y obstetricia con ultrasonografía adecuada para poder hacer un buen diagnóstico y que el error sea el mínimo posible. Existen la posibilidad de las redes para poder yo hacer interconsulta con centros de mayor calidad en el tema ultrasonográfico. Sí, existe. Que le dé el tiempo suficiente a los equipos para trabajar, no con la presión de la urgencia, de lo inmediato. Vuelvo a insistir, la gran mayoría de las pacientes que van a recurrir a esta ley, hay tiempo, hay espacio como para poder desarrollar todos los protocolos y poder afinar bien el diagnóstico y que la paciente tome una decisión correcta. Diputada, ¿qué debería, tenemos tiempo, tenemos una oportunidad para mejorar el reglamento? ¿Qué debería tener este reglamento que tal vez no lo tuvieron los anteriores? Aprovechemos esto, transformémoslo en una oportunidad. Primero, en términos generales, el ministro de Salud, como máxima autoridad sanitaria del país, lo que tiene que hacer es resguardar que se cumpla la ley, tiene que resguardar que las mujeres tengan acceso, tiene que facilitar el acceso de las mujeres a este derecho que es el aborto de los 3 causales y no facilitar la objeción de conciencia, que debiese ser una excepción y no la regla, parece que es una obsesión también, parece una excepción y no la regla general. Eso en términos generales. Ahora, en particular, primero, tiene que establecer que las clínicas, o sea, los hospitales o las clínicas privadas, los establecimientos privados, porque hay clínicas y hospitales, los establecimientos privados que tengan convenios con el Estado no puedan declararse objetora. Segundo, tiene que establecer... Pero en ese caso, ¿qué pasa con los dineros? ¿Usted le seguiría dando dinero o no a esa institución? No, pues que no pueden. Ya. Las instituciones privadas que mantienen convenios con el Estado... Eso no es lo más importante. No pueden... Es que no es la ley, pues es el protocolo de objeción de conciencia. Estamos en la bajada del protocolo. Y el protocolo, insistir, el protocolo es sobre objeción de conciencia, no regula nada más. Para eso está, lo otro se regula en un otro reglamento que está perfecto. Me desconcentré. Entonces, las instituciones privadas que reciban fondos públicos no pueden ser objetores de conciencia. Segundo, establecer una red de derivación que sea eficiente, concreta, que sea eficiente y que regule todos los casos, las instituciones privadas con convenios, sin convenios, hospitales públicos, una red eficiente. Y en tercer lugar, establecer un sistema, en mi opinión, de contratación preferente para médicos no objetores de conciencia en los establecimientos privados y también asegurar los privados o los públicos que reciban financiamiento lo que ustedes llamaban... y establecer el sistema de contratación preferente por un lado y por otro lado que exista en cada uno de los hospitales públicos un equipo que pueda garantizar el acceso al derecho. El sistema de contratación usted decía que de alguna manera tenía dejos de discriminación, sin embargo hay que garantizar la atención. Desde el punto de vista práctico nomás, ¿qué pasó con las listas de espera en el gobierno de Piñera 1? Bajaron rápidamente porque el Estado, que tenía su capacidad copada, empezó a salir al sistema a comprar camas. Todo tipo de operaciones me refiero. Ahora, en el gobierno de Bachelet se dijo no compramos más camas en el sector privado y las listas de espera se multiplicaron por 6. ¿A dónde va? ¿A qué voy con esto? Si usted le empieza a decir a todas las instituciones privadas que reciben dinero del Estado, como el Hospital Parroquial de San Bernardo, usted no va a poder recibir más dinero del Estado porque no hace aborto en las 3 causales, ese hospital no le da para subsistir y quiebra y cierra. Entonces no lo va a hacer. Y no solamente pierde los abortos, sino que pierde las otras 1.200 prestaciones. El sistema chileno, sin estos objetores de conciencia, si son varios, se desmorona porque el sistema público no es capaz. Pero el ministro en la interpelación dio cifras que también eran como aterradoras, es decir, 1.000, las tengo acá, 1.000, no solo aterradoras, sino que muchas cantidades de personas no iban a recibir la atención. Aquí decía, habló de que 1.195.000 prestaciones al año a pacientes del sector público dejarían de hacerse. Eso no es solo obstetricia. Son cifras es mucho más que obstetricia, por supuesto. Pero yo creo también que si se hace un rayado de cancha claro,
eficiente, mucho para tener que cambiar de opinión, digamos. Yo estoy de acuerdo que la institución pública tiene que cumplir la ley y efectuar las prestaciones. Es que entonces, ¿cómo? Pero la privada tiene que mantener la objeción de conciencia personal, el médico, el equipo, y no podemos castigarla o chantajearla, decirle, si tú no me haces los abortos, yo te corto el cheque del Estado. Pero, diputado, usted acaba de Porque reconocer... ese cheque del Estado va para muchas otras operaciones. Pero usted acaba de reconocer, y aquí estuvimos todos de acuerdo, que las instituciones privadas finalmente cumplían un rol público en la medida de que ayudaban al Estado a entregar y a permitir el libre acceso y igualitario acceso a ciertos servicios. Cumplen un rol público, dicotomía, pero no estoy de acuerdo cuando el Contralor dice se convierten o se hacen un símil de institución. Lo dice la ley. No es lo mismo. Artículo 2 del decreto con fuerza de ley. O sea, Número este 36. tema claramente es complicado. Claro. Hay mujeres que hoy día, en este minuto, lo están pasando mal. Sí, pero ha dicho el médico que no van a quedar sin aborto, las van a derivar. Pero sabe, Y que no es un tema urgente, también nos ha dicho, ¿cierto?, de operación ¿Pero inmediata. qué pasa con ¿Cómo no va a con ser la libertad de urgente? acceso, con la igualdad de acceso frente a la Pero salud? ¿qué pasa con la misma libertad de ese médico que dice yo no quiero practicar un aborto? Pues si el médico puede O sea, declararse usted- objetor, eso no lo discute nadie. Yo creo en la libertad Sí, de pero conciencia. La discusión es si Pero- está obligado ese hospital privado a contratar a alguien que practique el aborto o no. ¿Y por qué no? Y de forma preferente. Es que si la objeción de conciencia no puede ser institucional y solamente puede ser privada, parece no ser contrapuesto que tengan un equipo que no tenga problema y que no sean objetores de conciencia. Es Ahora- lo mismo, pero mira, llevémoslo a otro campo. Si yo necesitara a alguien que hiciera operaciones de corazón y tengo un médico que las puede hacer y un médico que no, ¿a quién voy a contratar? Al médico que puede hacer una operación a corazón abierto. Acá es lo mismo. Hay médicos que pueden hacer más prestaciones de salud y hay médicos que pueden hacer menos. Entonces yo como Estado, que tengo que garantizar el acceso a todas las prestaciones de salud, tengo que contratar al médico que me garantice todas las Es prestaciones. muy distinto porque aquí hay médicos que piensan que hay que proteger la vida del que está por nacer, que no se da en el corazón, por supuesto, Es que acá y hay estamos otros que hablando no. de leyes y eso, esa Entonces, discusión ya se dio en el esa- en esa- el- en realidad los ¿Qué verdaderos pasa? objetores siempre han sido las personas y los edificios no objetan. Recuerden ahora conciencia. que lo que Estamos está muy en de acuerdo. discusión es el protocolo y que además, lo reconozco, el Contralor estableció que habían que hacer ciertas mejorías que ya no eran a nivel protocolo, sino que eran de reglamento, o sea, que ahí habían problemas. Pero la ley está zanjada. Está vigente Raya desde para la septiembre. suma, ¿qué tiene que pensar hoy día una mujer que está en este problema, y tiene que tomar una decisión ahora en la noche? ¿Dónde se el dirige? 85% de la población se atiende en los hospitales. Tiene que ir al hospital público más El cercano de su región. 85% es beneficiario, por lo Ya, tanto... y la mujer que no, que tiene yo le decía, un sistema privado de salud y se atiende en la O clínica más sencillo. Pero si la- X, que hoy día no la va a atender. Si Contraloría tiene la razón y hoy día lo que está planteando el Contralor es que las instituciones privadas, al tener convenio con el sistema público, están obligados a dar la prestación y ellos son objetores, todos, supongamos que en la Universidad Católica son todos objetores. Tiene la obligación la clínica de tener un protocolo de derivación de esa paciente. Si ese es el sistema. O sea, no se le puede obligar a la Universidad Católica a desarrollar algo que no quiere hacer si sus médicos son todos objetores. No comparto la idea de Porque contratar es que no hay médicos, no comparto de la tener idea un de equipo un equipo presto. de que se dedique solamente a la interrupción del embarazo por las 3 causales. Sí, en los porque hospitales. es que en los hospitales existe la libertad de tomar la Hay decisión. objetores y no objetores Hay objetores y no objetores. Y en las, Pero pero en garantizar, las privadas ¿por qué con no convenios con el garantizar? Estado es lo mismo. Es que yo creo Cumplen que- el mismo yo rol creo- público. yo Las creo- mujeres no diferencia, deciden. es un buen Que quiero punto. aclarar, la mujer no decide ir al hospital privado que cumple un rol público. Es el lugar que le toca ir a la mujer. La mujer no decide ir al hospital parroquial de San Bernardo. No. Es el que le toca. Es el más cercano, además son 6. es el que le toca de responde acuerdo a a FUNASA. 6 unidades Bueno, de pero servicio. el hospital parroquial, en este caso, que tiene una población asignada y que tiene una población que va a concurrir a buscar atención donde ellos tienen que tener un protocolo. Si son todos objetores, Son muchas las Tienen personas tienen, que reciben. tienen. Tiene que asegurar. Pongamos la cosa en el estricto rigor. Nosotros hemos tenido un solo caso en 8 meses en el Hospital Regional de Talca y nosotros tenemos una población asignada cercana a 1 millón de habitantes, que es toda la región. Somos hospital regional. Ha habido otro caso en Curicó, 2 casos en la región del Maule. En Curicó, O sea, aquí no llegamos a acuerdo si Curicó basta. murió una mujer. No, pero eso no es causal Aquí, todavía. aquí no hemos está llegado, no invocada. hemos podido llegar a acuerdo de si basta con tener un sistema de derivación, que aquí todos concuerdan que hay que tenerlo, Sí, por supuesto. pero además un equipo de profesionales, ya sea no solo en los hospitales, sino que también en las clínicas privadas, Que ¿Es tengan así? convenios con el Estado. que tengan convenios con el Yo Estado. estoy absolutamente efectivamente. de acuerdo, sí.
No sé, yo no comparto la obligatoriedad de tener que contratar un equipo para este punto específico. Yo creo que la clínica tiene que tener un sistema rápido de derivación a los lugares que correspondan. ¿Cuál es la diferencia entre el hospital público y el hospital privado que cumple un rol público? ¿Por qué hacer un trato distinto? Contratar a un equipo que se dedique a estos sistemas que no... ¿Pero por qué vamos a dar un trato diferenciado si la ley establece que se entiende para los efectos legales como hospital público? No parece tan Esa es la opinión del Contralor. No parece tan difícil la solución. Ahora, démosle una vuelta nuevamente al aspecto político. ¿Existe la posibilidad de que esto se arrastre para no seguir discutiendo y no exponerse de nuevo y se deje un tiempo más como las cosas están, o creen que va a haber una solución pronta? Todo indica que va a haber una solución pronto. ¿Sin tomar decisión? Yo veo difícil que no se tome una decisión. ¿Creen que la presión desde la ciudadanía va a ser mucha? Se debe corregir, se debe subir al nivel de reglamento y se debe hacer uno nuevo para que ninguna mujer que quiere el aborto en 3 causales, según la ley, quede fuera de una atención. Por supuesto que sí. Y tampoco que se obligue a ningún médico, por ejemplo, del parroquial de San Bernardo, a hacer eso contra sus convicciones. Si ponemos las dos en la balanza... Tenemos que discutir si vamos a tener un equipo adicional de médicos disponibles siempre en los hospitales y en las clínicas privadas. Y la amenaza es que se le corta el cheque del Estado al que no lo hace. Pero es que así está establecido. Así lo dijo el Contralor. A mi juicio, chantaje. ¿Sobre qué tenía que tener este reglamento? Se me olvidó una cosa súper importante. Este nuevo protocolo hace otra cosa, que es expande la objeción de conciencia ya no solo al médico que hace el aborto, sino que a todo el equipo. Entonces, eso podría llevar al absurdo, por ejemplo, que llegue una persona, todos los médicos a un hospital, todos los médicos son objetores y diga, bueno, hay que trasladarla. Y vaya a la ambulancia y el que maneja la ambulancia diga, es que yo soy objetor. No, se refiere al equipo médico, pero es parte del equipo médico. Pero a la enfermera que la limpia antes de entrar al pabellón, puede llegar ahí debería haber alguna dirección, una directriz, no hay límite, porque siempre hay excepciones de las excepciones. Pero está bien, el chofer no va, pero está bien que el equipo médico entero pueda objetar, si no vamos a decir que hay tiene que haber quien responde. Personas de primera categoría y de segunda. La enfermera que limpia, vamos a ir cerrando. El anestesista que pone la anestesia. No es tan blanco y negro. El Colegio Médico hizo una encuesta con respecto al tema del aborto y las preferencias a nivel nacional, y es alrededor de 60-40, o sea, 60 sí, 40 no, y algunos definen por la causal 1, 2, 3, y qué sé yo, hay diferencia en cuanto a las opiniones. Por lo tanto, es difícil que en una institución pública se dé 100% de objetores. Si el punto no es solo en una institución pública, estoy diciéndolo. En las clínicas privadas y yo creo que esa misma realidad va denigrando a la mujer. Esa misma realidad a lo largo del tiempo en las clínicas se va a dar igual, porque son los mismos médicos que trabajan en el sistema público, por lo menos en mi ciudad, los que trabajamos en las clínicas privadas. Y por lo tanto, la realidad de que se vaya a existir una unidad o un hospital objetor de conciencia como es la Universidad Católica... Osorno, San Bernardo, la clínica alemana de Osorno. Hoy día el presidente partió la mesa de la salud en La Moneda, se dio un plazo de 90 días y todos estos temas tendrán que discutirse, ojalá mucho más rápido que los 90 días. ¿Tiene fe que esta solución va a ser rápida? Yo creo que sí. Ahora, ojalá que la Contraloría también sea rápida y esta discusión la vamos a tener de nuevo el día de mañana con la eutanasia, el día de mañana con muchas otras cosas. Ahora, lo bueno es que se está conversando, que se está discutiendo y aquí estamos claros que hay que tener a la mujer que hoy día lo está pasando mal en el centro y ver cómo le damos una respuesta rápida, concreta a su necesidad. Y al mismo tiempo asegurarle al médico cristiano que no lo vamos a poner la pistola en la cabeza y lo vamos a obligar a hacer una operación que no quiere. Yo creo efectivamente que hay que darle alternativa a ese médico, pero se tiene que garantizar los requerimientos que establece la ley para las mujeres. Les agradezco muchísimo esta conversación. Recién comienza, vienen otras conversaciones de tipo valórico, están en la mesa y si nos permiten construir una mejor sociedad estamos bien. Muy feliz Día de la Madre a todas las mamás hoy día. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Vamos a comerciales y volvemos en un ratito. Casi 900 partes se han cursado en los primeros 6 días de restricción a automóviles catalíticos. Mientras las autoridades creen que la medida ha dado efecto, los expertos sostienen que las cifras son muy menores y que la solución pasa por automatizar las infracciones vía fotos o sistema de tag.
Una semana lleva en marcha la restricción vehicular permanente a autos catalíticos anteriores a septiembre de 2011. En teoría, cerca de 100.000 autos deberían quedarse en casa o exponerse a una multa de hasta 70.000 pesos si transitan dentro del anillo de Américo Vespucio. Pero, ¿se habrá notado el cambio en el flujo vehicular? Sí, yo creo que sí, que ha funcionado. Siempre bueno, debería ser para todos los autos catalíticos, sí. He visto menos autos, pero la contaminación sigue igual. La autoridad dio a conocer un balance de las infracciones cursadas en estos primeros 6 días de restricción a catalíticos. Hasta el momento tenemos cursadas 894 infracciones, lo que se desglosa con 297 correspondientes a fiscalización, 597 Carabineros de Chile, lo que nos da un promedio de 149 infracciones diarias. Se supone que en total, cerca del 5% menos de autos deberían dejar de circular. ¿Habrá resultado el plan? Si bien es cierto, se han cursado algunas infracciones, pero en general tenemos cifras que indican que los conductores están respetando la restricción vehicular. Y de las casi 900 infracciones, la excusa de los multados es recurrente. Es de que no se habían informado simplemente. Ahora Carabineros en el lugar, ¿cierto?, le da la información. 17 controles policiales para 21 comunas, por eso la descongestión es puesta en duda por los expertos, quienes aseguran que la fiscalización presencial no es el método más efectivo para detectar a infractores. Efectivamente, el sistema de fiscalización es muy precario. En términos de fiscalización de la cantidad de partes son cifras relativamente menores. Por lo tanto, aquí claramente hay que avanzar hacia un sistema mucho más inteligente de fiscalización que utilice la tecnología. Y ese es el próximo paso. Se estima que a partir del 2 de junio las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito enviarán fotografías con partes empadronados. Sin embargo, esa información debe ser analizada y procesada, por lo que para este experto la solución final es otra. Es que se avance un paso en automatización y se utilice información del TAC, que tiene una penetración gigantesca en los automóviles, y a través de sistemas parecidos a los pórticos. Según las cifras de la Universidad Diego Portales, la disminución del flujo en estos 6 días es cercana al 1%, muy lejos del 5% al que aspiran las autoridades. Casi 900 partes. Eso ha dejado la primera semana de restricción a vehículos catalíticos en la capital. La Conferencia Episcopal afirmó hoy que los obispos chilenos que viajan a Roma esperan con humildad y esperanza la reunión con el Papa Francisco. En una declaración pública, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se pronunció sobre el encuentro que se realizará entre el 14 y el 17 de mayo. Los obispos reiteraron su unión con el pontífice en el dolor, la vergüenza y expresado frente a los delitos cometidos contra menores y adultos en ambientes eclesiales. Asimismo, reconocieron que pese a las acciones realizadas estos años por la Iglesia, no siempre se ha logrado sanar las heridas de los abusos, las que, según afirman, siguen siendo una llaga abierta en los corazones de las víctimas. Finalmente, valoraron el encuentro con el Papa con las 3 víctimas de Fernando Karadima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la fecha y el lugar de su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. En su cuenta de Twitter, el magnate dijo que la esperada reunión entre Kim y él se llevará a cabo el 12 de junio en Singapur y que ambos harán esfuerzos para que sea un momento muy especial para la paz mundial. De esta forma, el presidente norteamericano termina con el misterio en torno a la cita tras los esfuerzos diplomáticos de Corea del Sur y en los últimos días también de Estados Unidos, que envió a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a reunirse con el líder norcoreano este lunes y martes. Durante esta madrugada llegaron a suelo estadounidense junto al secretario de Estado Mike Pompeo los 3 hombres que permanecían detenidos en Corea del Norte y que fueron liberados el miércoles por el régimen de Pyongyang. El presidente Donald Trump, su esposa Melania y el vicepresidente Mike Pence recibieron en Washington a los 3 hombres y posteriormente el presidente Trump agradeció a Norcorea por liberarlos. Una vez en suelo norteamericano, los coreanos y estadounidenses agradecieron al presidente Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo por traerlos a casa.
Los 3 estadounidenses de origen surcoreano estaban detenidos desde el 2015 y el 2017 en Corea del Norte, acusados de actuar contra el régimen de Kim Jong-un. Su liberación, sin embargo, ha sido interpretada como un gesto de buena voluntad antes de la inminente reunión del líder norcoreano con Donald Trump, que se desarrollará en Singapur el 12 de junio. Colo-Colo buscaría remecer el mercado en el receso mundialista con el retorno de una de sus grandes estrellas del último tiempo, Matías Fernández. El volante finalizó su contrato con el Necaxa y puede negociar como jugador libre. Héctor Tapia ya avisó su contratación y este jueves lo llenó de elogios en el Estadio Monumental. ¡Maravilla, Matías! Este es un crack. Este es un crack. Pero un crack, ¿eh? Postales inolvidables para el pueblo colocolino, recuerdos de un canterano que hace 12 años se convirtió en el mejor jugador de América. Se me está cumpliendo un sueño, así que muy agradecido de todo, de la gente, Colo-Colo, Villarreal, de la hinchada, así que muy feliz. En 2007 partió a Europa como gran promesa, jugó en España, Portugal e Italia y su última estación fue el Necaxa de México, un lugar en el que comenzó a plantearse seriamente el regreso al fútbol chileno. Y espero en un futuro poder volver a vestir esa camiseta y disfrutar junto a mi familia de lo que significa jugar en el eterno campeón. Pablo Guede y Aníbal Mosa intentaron ficharlo 2 veces, primero a mediados del 2017 y luego a principios de este año, pero la piedra de tope fue el alto precio de su carta, casi $6 millones. Matías tiene la estatura, tiene el apoyo popular, tiene ¿cómo se llama? Muchas condiciones. Sin embargo, el escenario cambió, el volante finalizó su contrato en el fútbol azteca y quedó con el pase en su poder, es decir, puede negociar como jugador libre y está evaluando volver al club de sus amores. Yo creo que no hay equipo que no le gustaría tener una persona como Matías Fernández, por su calidad humana, profesionalismo, su calidad futbolística y aparte muy identificado con el club. Tapia ya avisó su contratación, el entrenador lo conoce desde 2005 cuando compartieron camarín en el Cacique y lo quiere en su equipo para el segundo semestre. Además, la presencia de Hernán Torres en el cuerpo técnico, para muchos, el responsable de su mejor momento futbolístico, lo acercarían aún más al Monumental. De que si pueden convivir, yo creo que lo han demostrado en su carrera, no va a ser la primera vez que van a interactuar en los entrenamientos, concentraciones, son amigos, me parece. Con Jorge y con Matías nosotros fuimos compañeros. Tito ya lo imagina en su esquema, compartiendo cancha con Valdivia, Valdés y Paredes, un acercamiento que ya ocurrió hace algunos meses y que ahora podría remecer el mercado en el receso mundialista. Si me vamos al caso especial, Matías para mí es un volante con llegada. Es un volante con muy buen pie, con mucho recorrido, que te define muy bien la jugada, que tiene una toma de decisiones muy certera. 113 partidos jugados entre 2003 y 2006, 57 goles y 2 títulos fueron los números de su primera etapa en Colo-Colo, un rendimiento que contrasta con las 36 anotaciones convertidas en su periplo de 11 años por Europa y México. Esta vez, con 31 años, Fernández intentaría el renacer definitivo de su carrera en el lugar en el que deslumbró al mundo. Colo-Colo prepara el retorno de uno de sus hijos pródigos, la camiseta 14, espera por Matigol. Y antes de la pausa, recordamos la pregunta de nuestro fanpage de 24horas.cl a la que usted puede responder. La pregunta es: ¿los recintos privados que son objetores de conciencia deberían contar con médicos no objetores, renunciar a los convenios estatales, poder decidir libremente si atienden? A la vuelta de comerciales vamos a tener los resultados y más vía pública. Espérenos. Volvemos con Vía Pública y con la respuesta a las preguntas del fanpage de 24horas.cl. La pregunta era: ¿los recintos privados que son objetores de conciencia deberían contar con médicos no objetores? El 30%. ¿Renunciar a los convenios estatales y dejar de recibir esa plata? 38%. ¿Poder decidir
libremente si atienden o no. 32%, bastante dividida las opiniones. Y ahora vamos a revisar qué dice en este minuto el portal de 24horas.cl. La pregunta es: Sename presunta denuncia a Fiscalía para investigar acusaciones de maltrato en centros dependientes en Puerto Varas. Sobre esta información usted en este minuto puede investigar más en nuestro portal de 24horas.cl. Veamos el tiempo, sepamos cómo está en este minuto la temperatura. 8 grados 8 décimas, pero despejado. Y mañana viernes vamos a tener 25 grados despejado, bastante bueno. Tenemos un sábado 24 grados, pero parciales. Estamos escuchando de fondo a Bob Marley, quizás el máximo exponente del reggae jamaicano. Hoy, cuando se cumplen 37 años de su muerte, recordamos parte del legado de este tremendo músico y compositor que incluso va más allá de la música. Recordemos que Marley también fue reconocido por difundir en el mundo el mensaje del movimiento Rastafari. Bob falleció el 11 de mayo de 1981, pero dejando una extensa discografía y 13 hijos que también siguieron con el legado musical de su padre. Con No Woman, No Cry, uno de los grandes éxitos de Bob Marley, despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches.